sus 39 años, la reconocida conductora Andrea Escalona sorprendió al público con una revelación que nadie esperaba. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, decidió romper el silencio sobre su vida matrimonial, confesando que detrás de su sonrisa y del brillo de las cámaras, se escondía una historia llena de tristeza, desilusiones y soledad. Durante años, muchos creyeron que vivía una vida perfecta, rodeada de éxito y amor. Pero la realidad, según sus propias palabras, era muy distinta. Andrea confesó que no todo en su matrimonio fue felicidad, que hubo momentos de dolor, distancia emocional y decisiones difíciles que marcaron su corazón para siempre. Sus palabras conmovieron a miles de seguidores, quienes no podían creer lo que estaba escuchando. Aprendí a sonreír aunque por dentro me estuviera rompiendo, dijo en medio de lágrimas. Esta confesión abrió un nuevo capítulo en su vida, lleno de reflexión, sanación y valentía. A sus 39 años, Andrea Escalona decidió hablar. No fue una entrevista pactada ni un momento preparado por su equipo de prensa. Fue algo más profundo, más humano. Sucedió una tarde, mientras las luces del estudio se apagaban poco a poco y solo quedaba ella, sentada frente a una cámara que seguía grabando en silencio. Con los ojos llenos de lágrimas y una voz temblorosa, Andrea comenzó diciendo: "No todo en mi vida ha sido tan perfecto como se ve en televisión". Esa frase bastó para estremecer a todos los que estaban presentes. La mujer fuerte, la conductora alegre, la hija valiente de una de las figuras más queridas de la televisión, dejaba al descubierto algo que muchos no imaginaban, una tristeza que había cargado durante años en silencio. Durante un tiempo, Andrea vivió lo que muchos creían que era su etapa más feliz. Sonreía en los programas, publicaba fotos radiantes, y hablaba de amor, de planes, de futuro. Pero detrás de cada sonrisa, había un vacío que la consumía lentamente. Yo quise creer que el amor lo podía todo, pero no siempre es así, confesó. Sus palabras fueron suaves, pero pesadas, llenas de dolor y verdad. Contó que su matrimonio no fue fácil, que había momentos de ternura, sí, pero también de soledad, de discusiones silenciosas y de corazones que poco a poco se iban alejando. Dijo que trató de mantenerlo, de salvar lo que un día la hizo sonreír, pero que la vida a veces cruel tiene sus propios caminos. Andrea recordó cómo, muchas noches, se iba a dormir con lágrimas en los ojos, preguntándose en qué momento todo comenzó a cambiar. Recordó las promesas que se fueron quedando en el aire y las ilusiones que se desvanecieron con el tiempo. Amé de verdad, pero también me perdí tratando de que todo funcionara. Esa fue otra de sus frases más fuertes. Porque no hablaba solo de una relación rota, sino de una mujer que se olvidó de sí misma intentando sostener algo que ya no tenía vida. Ella contó que llegó a un punto donde el silencio dolía más que las discusiones, donde el abrazo que antes le daba paz se convirtió en una rutina vacía. A veces compartíamos la misma casa, pero vivíamos en mundos diferentes, dijo con tristeza. Y fue ahí cuando comprendió que seguir por miedo a estar sola era peor que empezar de nuevo. Andrea decidió separarse, aunque esa decisión la rompió por dentro. No fue fácil dejar atrás los sueños de formar una familia, los planes que ya no se cumplirían, ni las promesas que quedaron suspendidas entre lágrimas y recuerdos. Durante meses se mantuvo en silencio, enfocándose en su trabajo, en aparentar fortaleza. Pero quienes la conocen bien sabían que su alma estaba herida. El público me veía feliz, pero cuando llegaba a casa, sentía que todo se derrumbaba. Esa confesión estremeció a sus seguidores. La mujer que inspiraba con su sonrisa y su energía. Estaba contando una historia de desamor, de decepción y de valentía para soltar lo que la lastimaba. Andrea habló también del vacío que dejó su madre, la gran Magda Rodríguez, y cómo ese dolor la hizo aferrarse a las personas equivocadas buscando consuelo. La pérdida de mi mamá me cambió todo. Me sentía sola, y en esa soledad tomé decisiones desde el miedo, no desde el amor. Esa frase lo explicó todo. Andrea no solo hablaba de una relación sentimental, sino de un proceso de sanación que aún no termina. Porque detrás de la figura pública, hay una mujer que lucha cada día con sus emociones, con sus recuerdos y con el peso de haber amado sin medida. Hoy, a sus 39 años, Andrea Escalona confiesa que ha aprendido a perdonarse, que entendió que el amor no debe doler y que a veces soltar también es una forma de amar. Su historia no termina en la tristeza, sino en un renacer silencioso. Ya no busca aparentar una felicidad perfecta, ahora busca paz. No me avergüenza haber llorado, ni haber caído. Me da orgullo haberme levantado. Con esas palabras cerró su confesión, mientras el silencio invadía el estudio. Una confesión que no solo reveló la fragilidad de una mujer, sino también su inmensa fortaleza para aceptar que la vida no siempre es como los reflectores la muestran.
Andrea Escalona rompió el silencio para demostrar que detrás de cada sonrisa televisiva puede esconderse una historia de dolor, de lucha y de esperanza. Y que, aunque su vida matrimonial no fue el cuento de hadas que muchos imaginaron, hoy elige la verdad, la serenidad y el amor propio. Porque a veces, la confesión más triste, es también el primer paso hacia la libertad. Continúa viendo este video para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, y dale like, porque lo que revelará Andrea en la siguiente parte te dejará con el corazón en la mano. Andrea Escalona, la tragedia que marcó su vida y cambió su carrera para siempre. Después de aquella confesión, muchos creyeron que Andrea había contado todo. Pero lo que pocos sabían es que la tragedia que realmente la marcó no solo fue su separación amorosa, sino una cadena de pérdidas, decepciones y golpes emocionales que la hicieron replantearse toda su existencia. Andrea Escalona, acostumbrada a vivir bajo las luces, tuvo que enfrentar una oscuridad que no imaginaba posible. Todo comenzó cuando el amor, la estabilidad y su carrera se entrelazaron en una tormenta que poco a poco fue consumiéndola. Andrea siempre fue una mujer apasionada. En su matrimonio, entregó todo lo que tenía: tiempo, energía, sueños y hasta parte de su identidad. Pero lo que empezó como una historia de amor, se convirtió con los años en una relación que drenaba su espíritu. El de quien nunca quiso mencionar públicamente su nombre comenzó a alejarse emocionalmente. Los proyectos laborales de ambos chocaban, las agendas los separaban y los celos se convirtieron en un visitante constante. Andrea confesó que hubo momentos donde se sintió anulada, donde su pareja le pidió dejar de trabajar temporalmente para dedicarse más a su relación. Ella, que siempre fue fuerte y trabajadora, cedió por amor. Pero ese sacrificio le costó caro. Dejé de ser yo por miedo a perderlo, y al final, igual me perdí. Fue una frase que repitió entre lágrimas en una entrevista que conmovió a millones. Mientras intentaba sostener su matrimonio, otro golpe devastador la sacudió: la muerte de su madre, Magda Rodríguez, una de las productoras más queridas de la televisión mexicana. Esa pérdida fue el quiebre más profundo de su vida. Andrea lo dijo con el alma en la garganta: el día que mi mamá se fue, sentí que el mundo se apagó. Magda no solo era su madre, era su guía, su confidente, su sostén emocional y profesional. Juntas compartían sueños, proyectos y una conexión inquebrantable. La partida de Magda dejó a Andrea sumida en una tristeza tan grande que comenzó a descuidar su carrera, su salud emocional y su relación. Pasaba noches enteras sin dormir, llorando, sintiendo que no tenía rumbo. Intentó refugiarse en su trabajo, pero incluso eso se volvió difícil. Los programas donde participaba ya no tenían el mismo brillo para ella. Los productores comenzaron a notar un cambio. Andrea llegaba seria, distraída, a veces con los ojos hinchados por el llanto. Aunque intentaba disimular, su tristeza era imposible de ocultar. Algunos medios comenzaron a especular. Otros la criticaron sin saber lo que estaba viviendo. La prensa hablaba de problemas personales, de bajos ánimos, sin imaginar que detrás había una mujer al borde del colapso emocional. Durante meses, Andrea se alejó de proyectos importantes. Rechazó participaciones en telenovelas y conducciones que podrían haber impulsado aún más su carrera. Simplemente no podía fingir felicidad cuando su corazón estaba roto. No tenía fuerzas para pararme frente a una cámara y sonreír. Mi alma estaba en duelo. Con el paso del tiempo, su matrimonio, ya debilitado, colapsó por completo. Las discusiones aumentaron, las ausencias se hicieron eternas, y la falta de comprensión fue la gota que derramó el vaso. Andrea decidió poner fin, y aunque fue un acto de valentía, el precio fue altísimo. No solo perdió a su pareja, también perdió la confianza, la estabilidad y parte de su fe en el amor. Por primera vez, confesó públicamente que cayó en una fuerte depresión, que llegó a cuestionarse si volvería a encontrar motivos para sonreír. Pero la tragedia también le enseñó algo. Después de tanto dolor, Andrea Escalona decidió reconstruirse desde cero. Comenzó a ir a terapia, retomó su conexión con la espiritualidad y se aferró a los recuerdos de su madre como un faro de luz. Volvió a la televisión, aunque más madura, más reflexiva. Ya no buscaba fama ni aplausos, sino transmitir mensajes de esperanza a quienes estaban pasando por lo mismo. Entendí que el dolor también enseña. Que cuando todo se cae, uno aprende a levantarse con más fuerza. Esa frase se volvió viral, porque reflejaba la esencia de lo que ella vivió, una tragedia que la rompió, pero que también la transformó. Andrea empezó a producir, a crear contenido con propósito, en honor a su madre. Cada proyecto nuevo llevaba el sello del amor que Magda le dejó. Aprendió a ver la vida desde otro lugar, sin pretensiones, sin máscaras. Hoy dice que ya no teme al dolor, porque lo convirtió en su motor.
Que su tragedia, lejos de destruirla, la hizo más humana, más sensible, más real. Es donde Andrea Escalona confesó que todavía hay días difíciles. Que la tristeza no se va del todo, pero aprendió a convivir con ella. El duelo no se supera, se transforma. Y el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Solo cambia de forma. Su carrera se reconstruyó lentamente. Volvió a las pantallas con otro brillo, uno distinto. El brillo de quien ha llorado, ha caído y ha sabido levantarse. El público la mira ahora con admiración, no solo por su talento, sino por su fortaleza. Andrea es el reflejo de miles de mujeres que han sufrido pérdidas, rupturas y decepciones, pero que siguen adelante con el alma en pie. La tragedia me cambió la vida, pero también me dio una nueva razón para vivir. Así resume Andrea Escalona su historia. Detrás de esa sonrisa sigue habiendo una mujer con cicatrices, pero también con esperanza. Una mujer que entendió que no se necesita tener una vida perfecta para ser feliz, solo un corazón dispuesto a sanar. Andrea Escalona. Los rumores, la ruptura y la triste vida amorosa que pocos conocen. La historia de Andrea Escalona no solo está marcada por la pérdida y el esfuerzo, sino también por los rumores y el dolor silencioso de un corazón herido. Detrás de su sonrisa televisiva, de sus frases llenas de optimismo, hay una mujer que conoció el amor, lo perdió y fue señalada por cosas que jamás imaginó vivir. Andrea conoció a su pareja de quien nunca dio demasiados detalles públicos en un momento de plenitud profesional. Ella brillaba en la televisión, mientras él pertenecía al mundo de la producción y los negocios. Al principio todo fue perfecto: viajes, complicidad, proyectos juntos y una historia que parecía de cuento. Andrea hablaba de él con ternura, compartía momentos en redes sociales, y muchos pensaron que por fin había encontrado el amor estable que tanto merecía. Pero la realidad, poco a poco, comenzó a ser distinta. Los rumores empezaron discretamente. Algunos decían que él no soportaba su exposición pública, que se sentía incómodo con su fama y sus largas jornadas de trabajo. Otros aseguraban que hubo celos y desconfianza, especialmente por el entorno artístico de Andrea. Un medio de espectáculos incluso llegó a insinuar que él había sido visto con otra mujer, una amiga cercana del círculo social de ambos. Andrea lo negó al principio, pero en su mirada ya se notaba la duda. Yo confío, quizá demasiado. Esa fue su frase en una entrevista posterior, cuando por fin se atrevió a hablar. Andrea trató de mantener la relación, creyendo que el amor lo podía sanar todo. Pero las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Él le reclamaba su tiempo, sus grabaciones, su entrega total al trabajo. Ella intentaba explicarle que la televisión era su vida, que era lo que la mantenía viva después de la muerte de su madre. La distancia emocional se volvió una barrera infranqueable. Compartíamos la misma cama, pero sentíamos que ya no hablábamos el mismo idioma. Así describió Andrea esos días grises en los que todo comenzó a derrumbarse. Una noche, después de una discusión, él decidió irse. No hubo grandes escenas ni despedidas románticas. Solo un portazo y un silencio que pesó como una piedra en el corazón de Andrea. Esa fue la ruptura definitiva. Los rumores tras la separación. Tras la ruptura, la prensa no tardó en especular. Algunos decían que él había terminado la relación porque Andrea no quería dejar su carrera, otros afirmaban que hubo terceras personas y que la infidelidad fue el verdadero motivo. Andrea, con dignidad, decidió no hablar mal de él. Solo dijo con serenidad: a veces el amor no basta. A veces se ama, pero no se puede seguir. Sin embargo, en privado, la gente cercana a ella contó que sufrió una profunda depresión, que pasaba días sin querer salir de casa, y que cada canción romántica la hacía llorar. Desde entonces, Andrea ha vivido el amor con cautela. Aunque ha tenido acercamientos y amistades, su corazón quedó marcado por la desconfianza. Me cuesta volver a creer. Cuando alguien te promete para siempre y se va, algo dentro de ti cambia para siempre. Esa frase refleja el peso emocional que la acompañó durante años. Y aunque en cámaras se muestra fuerte, alegre y profesional, quienes la conocen aseguran que su vida amorosa ha sido un camino de heridas y silencios. Hubo momentos en que creyó haber encontrado nuevamente el amor, pero los fantasmas del pasado, los rumores, el miedo a volver a sufrir terminaban alejándola. Pese a todo, Andrea nunca dejó que la tristeza la venciera del todo. Aprendió a transformar el dolor en fuerza, y la soledad en reflexión. En una entrevista íntima, reveló que sus decepciones amorosas la llevaron a conocerse más profundamente, a sanar lo que nunca antes había enfrentado, el miedo a estar sola. Entendí que no necesito a alguien para sentirme completa. Me tengo a mí, y eso basta. Hoy, Andrea mira hacia atrás con otra mirada. Ya no le teme a los rumores, ni a los juicios. Su corazón aún conserva cicatrices, sí, pero también una nueva luz, la del amor propio.
Andrea Escalona es una mujer que ha amado intensamente y ha sufrido en silencio. Ha sido señalada, criticada, incomprendida, pero nunca se rindió. Su vida amorosa no ha sido fácil, ha conocido la traición, la decepción y la pérdida. Pero también ha descubierto el valor de la soledad, de sanar sin odio, y de volver a empezar con el alma limpia. Su historia es la de una mujer que ha llorado detrás de cámaras, que ha sonreído con el corazón roto y que, aún así, sigue creyendo que el amor verdadero existe, aunque llegue en otro momento y de otra forma. A sus 39 años, Andrea no busca fama ni romances públicos. Busca paz. Ha aprendido a disfrutar su vida en calma, rodeada de amigos sinceros y proyectos que la llenan de propósito. Ya no espero que alguien me salve. Me salvé sola, y eso me hace sentir viva. Esa frase resume su transformación. De los rumores, el dolor y la ruptura, nació una mujer más fuerte, más auténtica y más libre que nunca. Continúa viendo este video y dale like, porque en la siguiente parte revelaremos quién fue el verdadero amor de Andrea Escalona, qué promesa le hizo antes de separarse y cómo enfrenta ahora su vida sentimental tras tantas lágrimas. Pues sí, los rumores de infidelidad fueron, sin duda, el punto más doloroso y comentado en la historia amorosa de Andrea Escalona. A continuación te lo narro de forma humana, real y con la emoción de un testimonio profundo, como si Andrea misma lo contara en confidencia ante una cámara. Andrea Escalona siempre evitó hablar de su vida sentimental. No porque no tuviera nada que decir, sino porque le dolía recordar todo lo que pasó. Sin embargo, cuando decidió romper el silencio, su voz tembló, y sus palabras se llenaron de verdad. Sí, me fueron infiel. Y eso me cambió la vida para siempre. Fue una frase corta, pero cargada de emociones que venían acumulándose desde hacía años. Todo comenzó cuando Andrea empezó a notar distancias emocionales. Mensajes fríos, llamadas tardías, pretextos laborales que no coincidían. Ella sentía que algo no estaba bien. Al principio quiso ignorarlo. Pensó que era estrés, que las rutinas cambian, que todo matrimonio tiene altibajos. Pero las señales estaban ahí. Un día, mientras buscaba un documento en su teléfono, vio algo que la dejó en silencio, un mensaje. Corto, pero demasiado claro. Decía, punto. Andrea decidió enfrentarlo. Le mostró el mensaje, esperando una explicación. Pero él no la negó. Solo bajó la mirada y dijo, no fue planeado. Pasó, y no supe cómo detenerlo. Ella sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. No gritó, no lloró en ese momento. Solo se quedó callada, mirando al vacío. Cuando alguien a quien amas te traiciona, no sientes rabia al principio, sientes un vacío tan grande que te paraliza. Eso fue lo que después confesaría en una entrevista íntima, cuando ya había pasado el tiempo. Por mucho tiempo los medios especularon sobre una supuesta tercera persona en la vida de su pareja. Una mujer vinculada al mismo entorno laboral, que había compartido con ellos eventos y grabaciones. Andrea no quiso dar nombres, ni alimentar el escándalo. Pero quienes estuvieron cerca sabían que los rumores eran ciertos, y que ella decidió guardar silencio por dignidad. No quería convertir mi dolor en espectáculo. El amor no se destruye en la prensa, se entierra en silencio. Esa fue su forma de cerrar el capítulo públicamente, aunque por dentro, el dolor continuó. Después de descubrir la infidelidad, Andrea pasó por uno de los periodos más oscuros de su vida. No solo se sintió traicionada por su pareja, sino también por la confianza, por las ilusiones y los planes que habían construido juntos. Contó que hubo noches donde no podía dormir, donde la mente le repetía cada palabra, cada recuerdo, cada gesto que ahora le parecía falso. El silencio se volvió mi peor enemigo. Me hablaba de todo lo que ya no tenía. Durante meses, dejó de comer bien, de sonreír, de grabar con la energía que la caracterizaba. Sus compañeros lo notaban, pero pocos sabían la magnitud de su tristeza. Finalmente, tomó la decisión de irse. No por orgullo, sino por supervivencia. A veces, quedarse duele más que partir. Se fue de casa con el corazón destrozado, dejando atrás recuerdos, promesas y un futuro que ya no existía. Esa ruptura fue el cierre más duro de su vida amorosa. Porque no solo perdió a su pareja, también perdió la confianza en el amor. Desde entonces, Andrea aprendió a vivir con cautela, sin abrir su corazón tan fácilmente. Años después, cuando ya había encontrado algo de paz, Andrea habló abiertamente del tema. Sí, me fueron infiel.